Es posible que durante estos últimos meses haya escuchado muchos comentarios sobre cómo arreglar el sistema de migración de nuestra nación que no funciona. Tal vez se esté preguntando cómo la reforma migratoria afectará a los empleos americanos y nuestra economía. Pues bien, la Oficina de Presupuestos del Congreso, que es un grupo independiente y no partidista de individuos encargados de calcular cifras que son gente de confianza tanto para los republicanos como para los demócratas, para estimar los costos de toda ley propuesta, estuvo averiguando eso. Y ellos determinaron que arreglar el sistema de migración de Estados Unidos sería un impulso bastante grande para la economía. Esos expertos dicen que el proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista del Senado fomentaría la economía, crearía empleos y reduciría el déficit. De hecho, ellos estiman que si se aprobara la reforma migratoria este año, esta podría contribuir a aumentar el Producto Bruto Interno, o PBI, de nuestra nación en más de 5% o 1.4 billones en 2033. Analicemos cómo ellos llegaron a esa cifra. Nuestro país ya atrae a la gente mejor y más inteligente de todas partes del mundo, desde empresarios en ciernes hasta inmigrantes con habilidades muy especializadas y otros sumamente trabajadores, hasta estudiantes que quieren obtener títulos de posgrado. Pero el actual sistema les impide a ellos y a sus ideas permanecer en los Estados Unidos. La reforma migratoria les facilitará a los empresarios venir aquí y abrir negocios, lo que creará buenos empleos para los trabajadores estadounidenses. La reforma les facilitará a los inmigrantes con habilidades muy especializadas y a los que se eduquen en las universidades y escuelas superiores de los Estados Unidos trabajar aquí mismo en este país para desarrollar las nuevas tecnologías y los procesos innovadores que hacen más productiva y más competitiva nuestra economía. Y una fuerza laboral con habilidades muy especializadas y una economía más productiva aumentan la tasa de rendimiento para los negocios y las compañías que inviertan en los Estados Unidos y dan lugar a más inversiones en el futuro. He aquí donde la cosa se pone un poquito complicada. Tomados en conjunto, más empresarios y trabajadores con habilidades, más una mayor productividad, más una mayor inversión en los Estados Unidos, aumentarían el PIB real en un 3.3% para 2023 y un 5.4% para 2033, que es un aumento real de casi 700 mil millones en 2023 y de 1.4 billones en 2033. Eso es mucho, y todo gracias a la reforma de nuestro sistema de inmigración. Existen otros beneficios de la reforma migratoria. La reforma migratoria aumentará la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez significa más demanda de mano de obra, y eso significa más empleos para los trabajadores estadounidenses. Arreglar nuestro sistema de migración también significaría que todos, especialmente los millones de empleadores que les están pagando a sus empleados por debajo de la mesa, se regirán por las mismas reglas y pagarán los mismos impuestos que pagan todas las demás personas. El monto de dinero que estos trabajadores y empleadores pagarán en impuestos reducirá nuestro déficit, que es la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta, en cerca de 850 mil millones durante las próximas 2 décadas. Así es que los hechos hablan por sí solos. El caso económico para arreglar la reforma migratoria es sólido y los integrantes de todo el espectro ideológico de todas partes del país, tanto demócratas como republicanos, sindicatos y líderes de negocios, economistas de todas las tendencias están de acuerdo. La buena noticia es que los demócratas y los republicanos unieron fuerzas en el Senado para aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria. Pero ahora es el momento de que la Cámara de Representantes tome acción de manera que el presidente Obama pueda convertir este proyecto en ley. Solo entonces es que experimentaremos la reducción del déficit, la innovación y el crecimiento económico que la reforma migratoria promete. Si este video le resultó útil, sírvase a compartirlo con todos sus contactos. Gracias.